La Edad Moderna es un periodo de la historia que se extiende desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Durante este tiempo, se produjeron importantes cambios culturales, políticos, económicos y sociales que sentaron las bases para la época moderna. El Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de gran florecimiento cultural que tuvo lugar durante el siglo XV y principios del siglo XVI. Los artistas y pensadores de la época se inspiraron en la antigua Grecia y Roma y crearon obras que reflejaban un nuevo interés por la ciencia, la filosofía y las artes. La Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que tuvo lugar en el siglo XVI y que desafió la autoridad de la Iglesia Católica. Liderado por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, el movimiento tuvo un gran impacto en la religión y la política europeas. La era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna, los exploradores europeos viajaron por todo el mundo en busca de nuevas tierras y recursos. Cristóbal Colón descubrió América en 1492 y otros exploradores como Vasco da Gama y Ferdinand Magellan abrieron rutas comerciales a Asia y el Pacífico. La Revolución Científica. Durante la Edad Moderna, los científicos comenzaron a utilizar el método científico para hacer descubrimientos y avanzar en el conocimiento. Figuras como Isaac Newton y Galileo Galilei realizaron importantes avances en la física y la astronomía. El absolutismo. El absolutismo fue un sistema político en el que el poder estaba concentrado en las manos de un monarca. Figuras como Luis XIV de Francia y Carlos I de España gobernaron con mano dura y aumentaron el poder del Estado. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que tuvo lugar en el siglo XVIII y que enfatizó la razón y la ciencia como medios para mejorar la sociedad. Figuras como Voltaire y Montesquieu abogaron por la libertad, la igualdad y la fraternidad. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un periodo de intensos cambios económicos y sociales que tuvo lugar en el siglo XVIII y que se caracterizó por el aumento de la producción en masa y la mecanización de la industria. El liberalismo. El liberalismo fue un movimiento político que surgió durante la Edad Moderna y que abogó por la libertad individual y la democracia representativa. Figuras como John Locke y Thomas Jefferson abogaron por la igualdad y la libertad individual. El imperialismo. Durante la Edad Moderna, las potencias europeas establecieron colonias en todo el mundo y ejercieron su influencia sobre los pueblos indígenas. Esto llevó a una gran explotación económica y social de estas poblaciones. Las guerras mundiales. Las guerras mundiales fueron dos grandes conflictos militares que tuvieron lugar en el siglo XX y que tuvieron un gran impacto en la política y la sociedad global. El humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico y cultural que tuvo lugar durante la Edad Moderna y que puso el énfasis en la importancia del ser humano y su capacidad para el conocimiento y la creatividad. Se enfocó en la educación y la cultura y se destacaron figuras como Erasmo de Rotterdam y Thomas More. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un evento clave en la historia de la Edad Moderna que tuvo lugar a fines del siglo XVIII. El movimiento se centró en la abolición de la monarquía y la creación de una sociedad más justa y democrática. La Revolución Francesa tuvo un gran impacto en la política y la sociedad de Europa y el mundo. En conclusión, la Edad Moderna fue un periodo de intensos cambios culturales, políticos, económicos y sociales que sentaron las bases para la época moderna. El Renacimiento, la Reforma Protestante, la Era de los Descubrimientos, la Revolución Científica, el Absolutismo, la Ilustración, la Revolución Industrial, el Liberalismo, el Imperialismo, las Guerras Mundiales, el Humanismo y la Revolución Francesa son solo algunos de los eventos y movimientos que marcaron esta época.
Estos eventos y movimientos cambiaron la forma en que pensamos sobre la política, la religión, la ciencia, la tecnología, la cultura y la sociedad en general.